Me avisan si se les dice que está grabando. Sí, Miss. Fabuloso. Ok, mis amores. Como les comenté, a los que ya habían estado conectados antes, quedé muy contenta con las notas, pensando en el fondo de mi corazón que lo hicieron a conciencia, que lo hicieron solo, que realmente pusieron en práctica lo que hemos visto. Si fue así, fabuloso. Y los que no tomaron ese camino, los invito a empezar a hacer las evaluaciones a conciencia, porque recuerden que esto es para ustedes, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar la clase realizando, o sea, uno de los objetivos del día de hoy va a ser realizar la gestión del error, que a pesar de que tuvimos muy buenas notas, todavía hay algunas preguntas que fueron muy descendidas y que me llamó la atención. Entonces, para que queden súper claras y no nos vuelva a pasar en un futuro, entonces decidí tomar esas preguntas descendidas. Y por otro lado, vamos a realizar ejercicios de fuerza, es decir, que vamos a seguir trabajando la misma unidad de fuerza de leyes de Newton, con la única diferencia que ahora vamos a ponerle un poquito más de complejidad a esos ejercicios. ¿Perfecto? Entonces, ¿copiaron el objetivo para avanzar o les doy un minutito? Un minuto, Miss. Ok, les doy un minutito para que copien el objetivo. El cronómetro. ¿Objetivo listo? Sí, Miss. Ok. Como les comenté, vamos a partir con la gestión del error. Realmente, dentro de toda la evaluación, solamente conseguí 2 preguntas que estaban descendidas. Una de ellas me llamó la atención porque era más que todo una pregunta teórica y pensé que había quedado claro, pero al parecer no tanto. Entonces, para que terminemos de aclarar en qué consistía, la tomé. Fue la pregunta número 5 de la evaluación. Esta pregunta tuvo un 41% nada más de estudiantes que lograron dar con la respuesta correcta. Es decir, que 27 de 66 lograron responderlo. Si se dan cuenta, es un número súper bajo para una pregunta que era como un poco teórica, que a lo mejor podían revisar qué era lo que se había conversado con respecto a esto. Y decía, respecto a la ley de inercia, es correcto afirmar que. Lo primero que voy a preguntar, Benjamín Pérez, ¿cuáles de las leyes de Newton pertenecía la ley de inercia? En cuanto a número, o sea, A la número número. 1. Era la La primera número ley, 1. ¿cierto? Sí. Ok, y nos daban las siguientes alternativas. Le voy a preguntar, vamos a ver aquí, a Said. Said, ¿en qué consistía? Dámelo así como en pocas palabras. ¿En qué consistía la ley de inercia? Es que buscarla. O en pocas palabras, ¿qué te quedó de la primera ley de inercia? O dame 2 palabras clave de la ley de inercia. Ya, la primera opción fue. Ya. Que el objeto debe haber una intervención de una fuerza para que cambie su forma, por decirlo así, para que actúe en otra. Ok, vamos a ver. ¿Alguien me puede decir algo distinto a lo que dijo Said? Yo, Miss. Cuénteme, ¿quién es yo? Benjamín Pérez. Ajá, Benja, cuéntame. Que todo objeto sigue tal cual está, a menos que otro se aplique fuerza sobre él. Es decir, si el cuerpo está, por ejemplo, detenido, ¿sí? O en reposo, para que él pueda cambiar ese estado, tiene que existir una fuerza externa, ¿sí? Pero mientras no exista esa fuerza externa, ese cuerpo iba a permanecer en reposo, es decir, que todas las fuerzas que actuaban sobre él iban a ser igual a ¿qué? 0. A 0, muy bien, es decir, que la sumatoria de la fuerza neta, como lo pueden ver acá, siempre en un objeto iba a ser igual a 0. Ahora, teníamos otro caso, esto es cuando el objeto está en reposo, pero ahora cuando el objeto está en movimiento, ¿sí?
esto se iba a relacionar con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué me dice el movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante. Que la velocidad es constante, muy bien. Entonces, si yo tengo que la fuerza neta sobre un cuerpo es 0 y que genera un movimiento rectilíneo uniforme, que donde su velocidad es constante, ¿cuál de las 5 alternativas reflejan esos dos detalles de la ley de inercia? Creo que yo puse la E, pero no sé si está bien. Yo Ajá. puse la E también, pero no sé si esa tampoco. Ok, ¿quién me dice algo más? Sí, puse la E. Martina Vidal, cuéntame qué pusiste tú o cuál consideras ya tomando en cuenta de que la sumatoria de las fuerzas sobre un cuerpo tiene que ser igual a 0 y que maneja un movimiento rectilíneo uniforme que dijeron por allá que era con velocidad constante. Martina, ¿me escucha? Vidal. Si no pueden hablar, díganlo por el chat por lo menos, pero denme una respuesta. Paula. También puse la E, Miss. También puso la E. Si se dan cuenta, voy a ir relacionando primero con la E. ¿Por qué no pudo haber sido la E? Dice, la fuerza neta sobre un cuerpo no es nula. ¿Qué significa que no sea nula? Que no es 0. Que no es 0, que tiene un valor X, que puede adquirir otro valor. ¿Sí? Entonces ya automáticamente a decirme que la fuerza neta tiene un valor distinto a 0, que no es nula, entonces yo esta automáticamente la rechazo o la elimino. O es una de las características por qué no pudo ser una respuesta correcta. ¿Ya? Miss, Dígame. la Bernie dice que es la C. Ok, Bernie dice que es la C. ¿Por qué no pudo haber sido la D primero? Pues dice, toda fuerza genera una reacción. Porque eso es de la ley de acción y reacción. Muy bien, excelente, porque me está diciendo que estamos hablando de la tercera ley. ¿Por qué Berry dice que es la C? Dice, un cuerpo se mueve con velocidad constante. Y si tiene una velocidad constante, ¿qué tipo de movimiento es? Uniforme. Muy bien. Y al ser un movimiento rectilíneo uniforme, ¿existe aceleración? No. No va a existir aceleración. Y luego me dice que la fuerza neta sobre ese cuerpo es nula. ¿Qué significa que sea nula? Que es 0. Muy bien. Entonces ya automáticamente puedo decir que la respuesta correcta es C porque va dando con el concepto de lo que habíamos trabajado de la primera ley de inercia. ¿Por qué descarto la primera? Porque dice que experimenta una menor aceleración. Y dijimos que si es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un movimiento rectilíneo uniforme, no existe aceleración, porque es una velocidad constante. ¿Sí? Esa es la segunda ley. Y es de la segunda ley, muy bien. Y ya el otro, que era un cuerpo mayor masa, actúa una fuerza normal. Ninguna de las tres leyes me relaciona a lo de la fuerza normal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Claro? Levanten las manitos aunque sea en el chat o donde puedan. Sí, Miss, estamos claros. Muy bien, entonces ya quedó claro el por qué o cómo podía yo ir relacionando la teoría con las alternativas que tenía. Esto no lo vamos a copiar, me imagino yo, porque ya esto es más como para comentar. Lo otro, o la otra pregunta descendida, fue la pregunta 17, que me preguntaban cuánto tiempo deberá actuar una fuerza de 55 newton sobre un cuerpo de masa 20,5 kilogramos para lograr detenerlo. Si va con una rapidez de 550 kilómetros sobre hora. Si estamos hablando de fuerza, ¿cuál es la única fórmula que hemos utilizado con respecto a fuerza? ¿Alguien me la puede decir? Fuerza es igual masa por aceleración. M por A. Muy bien, entonces tengo que la sumatoria de las fuerzas o la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración, pero me están pidiendo el tiempo. ¿En esta fórmula tengo tiempo? No. No. Por ningún lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué fórmula que ya yo haya trabajado en base a la aceleración, ¿sí? Que me permita calcular el tiempo. La velocidad.
Velocidad final menos velocidad inicial dividido en La deceleración, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, tengo en esta fórmula mi incógnita, pero resulta que en esta conozco la velocidad final. Sí. Sí, ¿Cuánto es la velocidad final? 550. hay que pasarla. Hay que Que pasa la pasarla. metro sobre segundo. Hay que Exacto. pasar, Y que transformar. da 152,77. Voy a repetir. ¿Cuánto es la velocidad final? Lean el Cero. enunciado. Porque no Cero, logra es detenerlo. cero. ¿Por qué es cero? Porque busca Porque detenerlo. Se detiene. Fabuloso, porque dice que logra detenerlo. Es decir, que al finalizar el movimiento, él se detiene. Y si se detiene, su velocidad final entonces va a ser cero. ¿Y la velocidad inicial cuánto va a ser? 152,77. 152,77. ¿Que eso salió de dónde? Del tren de conversión. Fabuloso. Entonces, ya tenemos los datos. Entonces, vamos a ir organizando. ¿Qué tenía que hacer? Primero, despejar la aceleración de esta fórmula. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en la fórmula de aceleración necesito ese dato. Y la puedo calcular porque tengo la fuerza, que sería ¿cuánto? 55. Fabuloso. ¿Y la masa? 20,5. Excelente. Entonces, ya al tener la aceleración, la podía sustituir acá, pero tenía que hacer un despeje, ¿cierto? Porque la T es mi incógnita. ¿Cómo quedaba entonces ese despeje? Del 55 dividido el 20,5. Héctor, ¿cómo queda el despeje? Si yo quiero despejar de esta fórmula de aceleración, quiero despejar T. Tiempo es igual a velocidad inicial dividido en aceleración. Muy bien, porque va a quedar velocidad inicial nada más, porque dijimos que al lograr detenerse la velocidad final era cero. Y desaparecía entonces de la fórmula. Ahora, por otro lado, dijimos que estos 550 kilómetros sobre horas tenía que pasarlo a metros sobre segundo, y teniendo eso, ¿sí? Hacía mi operación y ya tenía el tiempo. Una pregunta, ¿ese tiempo quedaba positivo o negativo? Negativo. Positivo. El tiempo siempre Positivo. llega positivo. Fabuloso, muy bien, el tiempo siempre tiene que quedar positivo. Si te das cuenta, esto está negativo y la aceleración, si es un movimiento Negativa. retardado, iba a quedar ¿cómo? Negativa. Negativo. Negativa. Aquí su dato tenía que agregarle un negativo. Y de esa forma aplicaba este ejercicio. Entonces, eso fue una de las cosas. A veces me hicieron el procedimiento perfecto, pero resulta que se les olvidó hacer la conversión de la rapidez. ¿Sí? Entonces Igual ya que- obviamente, dígame. ¿Y cuánto daba? Ay, no lo tengo ahora. ¿Qué? 57 segundos. Ah, ya está bien. Ah, Miss, tengo una duda con un ejercicio. Con respecto a la evaluación, Sí, ajá, cuéntanos rapidito para con aprovechar el que estuvieron aquí. ejercicio. Es con el 18. El 18 era la sumatoria de la fuerza, ¿cierto? Sí. Ajá, ¿y cuál era la duda en ese? Es que lo que pasa es que tuve una confusión porque se supone que como en el espacio tenía el traje. Ah, tú dices el de... Eso no era el 18. El de los astronautas. A ver, Es el de Miss, la- deje ver el ejercicio. Era el del astronauta, Espérame. sí. Allí tenías que El que calcular se saca la peso. P. Sí, el peso, sí. El peso del astronauta, tanto en la superficie terrestre como en la lunar, ¿cierto? Sí. Y te dice que el astronauta llevaba un traje. Y nada más tienes que calcular en esa masa completa cuánto era el peso en uno y cuánto era el peso en otro. Muchos Ahí asumieron estaba que si estaba en la confundida. superficie terrestre, se quitaron el traje. con Pero el te traje. dice Ah, ya. te dice que el astronauta lleva un traje. No te dice que en algún momento cuando llegue a la superficie terrestre se lo quita. Esa era mi duda, Miss, porque después leí el ejercicio y me confundí mucho, pero entonces está bien. Ya, fabuloso. Entonces, Gracias, Miss. ¿alguna duda con respecto a otro ejercicio? ¿O estamos súper bien? Igual estos fueron los dos más descendidos. El resto estuvo súper chévere. ¿Ninguna? No, me ¿Cuándo ver las notas, Miss? El jueves, mi amor. Jueves. El jueves después de las 11 de la mañana. Ok, entonces avanzamos. Como les dije, el día de hoy vamos a hacer ejercicios de fuerza, pero ahora un poco más complejos. Anteriormente trabajábamos con un solo objeto y en ese objeto estudiábamos
cuánto era la sumatoria de la fuerza, cuánto era la aceleración. Ahora, la cuestión cambia. Vamos a ir dándole más profundidad a esto. Tenemos un ejercicio acá. Me dice, despreciando el roce, ya me están diciendo que no tome en cuenta la fuerza de roce, ¿ok? Si el ejercicio me dice que desprecie el roce, cuando yo haga mi diagrama de cuerpo libre, no lo voy a tomar en cuenta. Y me piden calcular la fuerza normal sobre el bloque P, la aceleración y la tensión de la cuerda. Y me dan una gráfica. Perdón. Ok. Entonces, ahora, tenemos un sistema con más de un cuerpo, ¿sí? Lo primero que usted tiene que hacer cuando tengamos este tipo de sistema y te pidan calcular fuerzas, usted lo primero que va a hacer, anote por allí, es realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Bien? Ahora pregunto, en este sistema, ¿cuántos diagramas tengo que hacer? 2. ¿Por qué tengo que hacer 2? Porque son distintos cuerpos. Fabuloso, porque tenemos 2 cuerpos, tenemos 2 objetos. Entonces, cada uno debe tener su diagrama. Atención con esto, y quiero que lo tomen para la siguiente evaluación. En esta no fui tan intensa con esa corrección, pero cuando usted haga un diagrama de cuerpo libre, se supone que usted está graficando fuerzas. Y la fuerza es una magnitud vectorial o una magnitud escalar. Vectorial. Es vectorial, muy bien. Y si es vectorial, ¿cómo debe representarlo? Con Una flechita arriba. Con una flechita arriba, tanto en su símbolo como en la representación del diagrama. Es decir, que si usted hace un eje de coordenada, usted debe representar esa fuerza con una flechita allí. No me haga un palito nada más, no me haga muchos hicieron un resaltador para ir identificando los tipos de fuerza, pero usted tiene que eso finalizarlo con una flecha, ¿ok? Entonces, atención con eso para la próxima. Retomando el ejercicio, lo primero que hacemos es diagrama de cuerpo libre. Vamos con el cuerpo P. ¿Qué fuerzas tenemos en el cuerpo P? Voy a ir aquí unos que no hayan intervenido. Iván. ¿Yo? Iván. Sí, yo. Aquí tengo un Iván. Llega. ¿Sí, Iván? ¿Me escucha? Sí. Ok, Iván, dame qué fuerzas tengo en el objeto P. Una... no sé si fuerza apoyada, ¿Cuál es fuerza apoyada? el punto P, y suspendida es la T. Ya. ¿Alguien puede ayudar a Iván con respecto a lo que dijo? Creo que fuerza apoyada como tal no la hemos visto. No sé a qué te refieres con fuerza apoyada. Si me puedes explicar mucho mejor y le damos como el sentido real, perfecto. Iván, ¿qué es una fuerza apoyada? No. Me equivoqué, es que estaba viendo los otros gráficos. Dime, Iván, dame qué fuerza está en el objeto P, que actúen sobre el objeto P. Iván se me perdió. ¿Alguien sabe qué fuerzas actúan sobre este objeto P? Yo mis. Dígame. Tensión por la cuerda. Tensión, que ya me la está dibujando acá, ¿cierto? Ya. Aquí me faltó la flechita arriba de la T. Sí, mi está mal. Ya. Fabuloso. Y normal. ¿O no? Fuerza normal. ¿Por qué hay fuerza normal? Porque va para el piso, abajo ahí. ¿Por qué hay fuerza normal? Está en una superficie. Porque está en una superficie. Y esa fuerza normal siempre se dibuja perpendicular a la superficie. ¿Bien? ¿Qué otra fuerza tenemos acá? ¿Fuerza peso? Peso. Siempre todos los objetos tienen fuerza peso. ¿Y eso cómo lo vamos a graficar siempre? Hacia abajo. Hacia abajo, siempre como lo vemos acá. ¿Hay otra fuerza acá, además de la tensión que ya lo mencionamos? No, no hay ninguna, creo. No hay más. Solo son 3. Perfecto, tenemos 3 fuerzas. Ya tenemos el diagrama de esto.
Usted puede hacer el diagrama encima del objeto. Si se dan cuenta, les estoy haciendo algo distinto a lo que vimos anteriormente, para que usted vea que lo puede hacer de dos formas distintas. Puede hacer el diagrama encima del objeto o puede hacer aparte su eje de coordenada, como lo vimos en las clases anteriores, y ahí grafica la fuerza. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está perfecto. Ahora, Martina Silva, cuéntame en el bloque Q, ¿qué fuerza tenemos? Martina, ¿estás? Martina como que dejó la sesión abierta. ¿Milla? ¿Millaray? La tensión por la cuerda y el peso, ¿no? Fabuloso. Tenemos tensión por la cuerda y tenemos el peso que todos los objetos lo tienen. Si se dan cuenta, entonces ya tenemos los diagramas de ambos cuerpos. Ahora sí vamos entonces a resolver nuestras incógnitas. Nos dice, la fuerza normal, nos piden la fuerza normal sobre el bloque P. El bloque P es esto. Esto ya deberíamos manejarlo porque lo vimos en las clases anteriores. ¿Cómo calcularían ustedes la fuerza normal en este bloque? ¿Alguien recuerda cómo se calcula la fuerza normal cuando estamos en una superficie horizontal? M por A, ¿no? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Masa por gravedad, porque la normal, si se dan cuenta, Por gravedad. va a ser igual entonces al peso. Y nosotros sabemos que el peso es masa por gravedad. Esto solamente lo podemos aplicar, atención y anótelo por allí, solamente lo puedo aplicar cuando esté hablando de que el objeto esté apoyado en una superficie horizontal. Si está inclinado, yo no puedo decir que la normal es igual al peso, ¿sí? Y ahí es otro cálculo que lo veríamos más adelante. Fabuloso, entonces para que estén atentos con eso. Entonces, cálculo la normal. ¿La masa cuánto es? 2 kilos. 2 kilogramos. ¿Y la gravedad? 10 Entonces tengo que la masa es 2 20. kilogramos y la gravedad es 10. ¿Cuánto nos va a dar la normal? 20 newton. 20 newton. No pueden olvidar, chicos, colocar las unidades. Igual en la evaluación bajé punto por eso. ¿Sí? Porque se dan cuenta, siempre les digo, obviamente aquí puede ser 20 dinas, 20 newton, 20, lo que usted quiera ocurrírsele como unidad, pero yo debo ir representando la unidad correspondiente a mi incógnita. Entonces no olvide colocar siempre sus unidades. Entonces ya tengo la normal, ya calculamos nuestra primera incógnita. ¿Dudas hasta los momentos? No. ¿Todo fabuloso? Sí. Ok. Vamos entonces con nuestra segunda incógnita, que es la aceleración. Chicos, atención con esto. Cuando estemos hablando de aceleración de dos cuerpos que estén sujetos con una misma cuerda, la aceleración que adquiera el primer cuerpo va a ser exactamente la misma aceleración que adquiera el segundo cuerpo. Entonces, por ende, nos vamos a ayudar con esas fuerzas que están en ambos cuerpos para poder calcular la aceleración del sistema como tal. Repito, la aceleración del cuerpo P es la misma aceleración del cuerpo Q, siempre y cuando estén sujetos con la misma cuerda, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el análisis de las fuerzas en el cuerpo P. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, cuando hagamos las sumatorias de fuerzas, usted debe sumar las que están en el eje X con las que están en el eje X, y las que estén en el eje Y con las que están en el eje Y. En palabras más claras, manzana con manzana y pera con pera, ¿ok? Yo no puedo hacer una sumatoria de la fuerza normal con la fuerza tensión en este objeto, porque uno está en el eje X y el otro está en el eje Y, ¿ok? Entonces, en el eje X, tenemos ¿qué fuerza en este cuerpo? En el eje X. Tensión. Solamente la tensión, ¿cierto? Porque en el eje Y, si la normal es igual al peso, ellas a todas estas se anulan. O lo otro es, cuando no hay movimiento en ese eje, no se toma en cuenta las fuerzas, ¿ok? Para este tipo de ejercicio. Entonces, dijimos, vamos con la aceleración. La sumatoria
de la caja P, y coloqué aquí, si ven, chiquitico X, para que supieran que estamos trabajando en el eje X, ¿sí? Y eso siempre va a ser igual a masa por aceleración, ¿cierto? Sí. Entonces, en X dijimos que nada más teníamos la tensión. Otra cosa que deben tomar en cuenta, y deben anotarlo por allí bien resaltado. Cuando las fuerzas vayan en el mismo sentido del movimiento, son consideradas positivas. Y si las fuerzas van en sentido contrario del movimiento, entonces esas fuerzas son consideradas negativas. Entonces, voy a preguntar, en este sistema, ¿hacia dónde creen ustedes que se mueve? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Derecha. Hacia la derecha, ¿sí? Primero porque este bloque es mayor y normalmente tiene el peso que genera mayor fuerza hacia ese bloque. Sin embargo, si usted quiere decir que se mueve hacia la izquierda, no le va a alterar el módulo. Lo que le va a dar entonces es un resultado negativo, que indica que tomó el sentido contrario. ¿Bien? Pero cuando sea este tipo de caso, normalmente va a ser hacia la derecha, hacia donde está el bloque que está suspendido. Entonces, la tensión que tenemos en este objeto va hacia la derecha igual que el movimiento, ¿cierto? Entonces, si va hacia la derecha, la consideramos positivo. Y eso va a ser igual a la masa de ese objeto, que sería la masa P, por la aceleración. Esa aceleración es la misma que en el objeto Q. ¿Ok? Entonces, hacemos las sumatorias ahora en el objeto Q. Si estamos hablando del objeto Q, solamente vamos a sumar en el eje X, en el eje Y, perdón, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuáles son esas sumatorias en el eje Y? Normal y peso. ¿Hay normal? Ah. Tensión y peso. Tensión y peso. Voy a preguntar, ¿qué signo va a tener la tensión y qué signo va a tener el peso? La tensión negativo. ¿Por qué? Porque está en sentido contrario. Fabuloso. ¿Y el peso? Positivo. Va a ser positivo porque va en el mismo sentido del movimiento. Entonces me va a quedar que el peso, que es positivo, menos la tensión, que va a ser negativo porque va contra el movimiento, va a ser igual a la masa de Q por la aceleración. Bien, ya tenemos entonces dos fórmulas. Tú vas a decir, necesito calcular la aceleración, pero de esta fórmula no puedo calcular la aceleración porque tampoco conozco la tensión, ¿cierto? Y de la fórmula 2, tampoco puedo calcular la aceleración porque tampoco tengo la tensión. Entonces aquí es donde uno aplica un poco la matemática y resuelve sistema de ecuaciones. Yo les voy a dar dos casos, o dos formas de hacerlo, mejor dicho. La primera la vamos a resolver por reducción, que es como que si estuviéramos sumando las dos ecuaciones. ¿Recuerdan eso o han visto el método de reducción en matemática? ¿Alguien, por favor? No me dejen hablando sola. No sé, no me acuerdo. No sé, no recuerdo. Okay. Vamos a ver si lo vamos recordando. Cuando hablemos del método de reducción, usted va a colocar la primera fórmula, ¿cierto? Que sería esta que tenemos acá. Tensión, no la conozco. La masa de P dijimos que era 2 kilogramos, por la aceleración que tampoco la conozco. Y abajo, coincidiendo las igualdades, ¿sí? Vamos a colocar la segunda fórmula, sustituyendo los valores. ¿Cuánto es el peso en Q? ¿Cuánto es el peso en Q? ¿Cuánto vale? 8. ¿Alguien más? 80. ¿Por qué 80? Porque es la masa por la gravedad. Fabuloso. El peso es la masa de Q por la gravedad. Si la masa es 8 por 10, que es la gravedad, nos va a quedar entonces que el peso para esta fórmula va a ser 80 newton. Menos la tensión, que no la tengo, igual a la masa de Q, ¿cuánto es? 8 kilogramos por A. ¿Sí? Entonces, repito, usted va
a colocar las dos ecuaciones como que si las fuera a sumar. Mira, es más, le voy a hacer hasta la línea como que si fuera una suma, ¿sí? ¿Qué sucede cuando 80? Aquí no hay nada, me va a quedar entonces los 80. T menos T. 0. Es decir, que estas tensiones se me simplifican, ¿cierto? Sí. 2A más 8A. 10A. 10A. Entonces nos va a quedar 80 newton igual a 10A. Si se dan cuenta entonces, después de haber tenido dos incógnitas, nos queda una sola. ¿Y qué vamos a hacer entonces aquí para despejar o calcular la aceleración? Miss, ¿puede explicar por qué tacho? No entendí. Eso es como que si tuvieses 2 menos 2. Como son iguales las tensiones, ponte que tú le des valor a esa tensión para que sea un poco más fácil entenderlo. Esta tensión vale 1 y esta tensión vale menos 1. ¿Sí? Entonces, 1 menos menos 1. Así ya entendí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Sí, como son términos semejantes, pero en signo contrario, y estamos haciendo una sumatoria básicamente, entonces ellas se van a simplificar. Entonces pregunto, para la aceleración, ¿cómo hago para calcularla ahora ya que tengo una sola incógnita? Dividiendo. Se mueve el 10 ¿Para dónde se mueve? para la izquierda. ¿Cómo se mueve? Dividiendo el 80. Dividiendo, pasa dividiendo. Y Fabuloso. Entonces este 10 que está multiplicando la aceleración, que es mi incógnita, pasa a dividir al 80. Y 80 entre 10... 8 metros sobre segundos. 8 metros sobre segundo. Ya tengo entonces el valor de la aceleración. Esta sería la incógnita B. Yo les dije que les voy a dar dos métodos para que usted pueda elegir con cuál de los dos puede sentirse más cómodo. Esta fue reducción. Les voy a dar un segundo para que copien. Bueno, un segundo no, más o menos para que copien. Segundo. Hello. Vamos a leer aquí que tengo algo en el chat. Porque Joaquín me dijo que iba a estar pendiente del chat y no me dijo nada. No, porque no hay nada, Miss. Ah, ya. Miss. Dígame. ¿Qué puede explicar de nuevo eso como de las flechas, si van en sentido contrario, en igual, algo así? Ya. Ok. Tú vas a elegir, cuando tengas el sistema, vas a elegir un sentido de movimiento. ¿Sí? Imagina que tienes algo en una mesita y tienes algo colgado. Eso se va a mover, ¿cierto? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? De nuevo. Ajá. Imagina este caso que tenemos acá. ¿Sí? Ponte que sueltas este objeto. ¿Hacia dónde se va a mover todo el sistema? ¿Hacia dónde se mueven las cajitas? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Porque esta masa es mayor que esta y obviamente lo va a jalar, ¿cierto? Por decirlo así. ¿Sí? Sí. Entonces, si las fuerzas van en ese mismo sentido del movimiento, lo vamos a considerar positivo. Pero si está en sentido contrario al movimiento o están dibujadas en el sentido contrario al movimiento que tú dijiste, lo vamos a considerar negativo. Entonces, voy con la tensión de este objeto. Dijimos que se mueve hacia este lado el objeto, ¿cierto? Y la flecha está apuntando ¿hacia dónde? ¿Hacia el mismo lado donde se mueve? ¿La de tensión o la de peso? Esta que tenemos acá, la tensión. ¿Se ve el mouse? ¿En contrario? ¿Me ves el mouse? Sí. Ok. Dijimos que esta caja se mueve para este lado, para la derecha. ¿Y la tensión hacia dónde apunta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Como está apuntando hacia el mismo lado que dijimos que se movía el sistema, entonces considerado negativo. Ahora vamos con el ejemplo contrario. Dijimos que esto se mueve hacia acá, hacia la derecha, ¿cierto?
Entonces esta tensión apunta hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y el objeto se movería hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces, al estar en sentido contrario, ya entonces la fuerza me va a quedar negativa. Ya entendí. ¿Seguro? Sí, entendí. Es importante que vayan preguntando, mis amores, sin pena, sin vergüenza, mejor dicho. Si tienen dudas, pregunten, que este es el momento. ¿Todos copiaron ya? No, mis. Ok. Miss, Dígame. yo no entendí eso de por reducción. Esta reducción es un método para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? ¿Cuándo vamos a trabajar sistemas de ecuaciones? Cuando tenga 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Si tengo 3 ecuaciones, tengo que tener 3 incógnitas, pero normalmente vamos a trabajar nada más con 2 ecuaciones y 2 incógnitas, ¿sí? Y yo tengo que tratar con este método, que es el método de reducción, que se me simplifique una de las incógnitas para poder entonces yo despejar la que me interesa o una de las que me interese, ¿sí? Entonces, Es para esa es la borrar función. ¿Es para borrar la tensión? Normalmente es para simplificar la tensión y así quedarme con una sola incógnita. Es lo que siempre se busca en este tipo de ejercicio. Bueno, Miss. Ok. Yo de todas maneras les voy a dar otro método. Por si se les complica esto, nos vamos por otro lado a ver si lo pueden comprender un poco mejor. ¿Estoy lista para avanzar? Díganme si avanzo. 1. Sí, Miss. Ok. Les dije entonces, este es el método de reducción. Pero mira, de verdad se me complica, no lo entendí. X. Vamos a ver otro tipo de método en que yo pueda resolver estas 2 ecuaciones. Eso se llama el método de sustitución. ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanza esto? Ya va. Chamo, no avanza. Ahí ya. Ahí. El método por sustitución significa que yo voy a agarrar una ecuación y la voy a sustituir en otro, ¿sí? Dependiendo de los datos que yo tenga. Por ejemplo, en esta fórmula 1 o en esta ecuación número 1, tengo que la tensión es igual a la masa del bloque P por la aceleración, ¿sí? Entonces yo puedo sustituir esta fórmula en la fórmula número 2. Entonces decimos que sustituimos 1 en 2. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Elegimos la fórmula 1, la fórmula 2. Y donde esté la tensión, vamos a colocar lo que vale esa tensión, que sería la masa P por la aceleración. ¿Cómo nos va a quedar? Esta es la fórmula número 1, la número 2, ¿cierto? El peso es 80, la tensión que es negativa, la masa de Q serían los 8 kilogramos por la aceleración. Entonces, donde tengamos T, que es en esta fórmula, yo voy a sustituir lo que dice que vale T, la fórmula número 1. ¿Cuánto vale T? La masa de P. ¿Cuánto es la masa de P? 2 kilómetros. O sea, 2 kilogramos. 2 kilogramos. 2 kilogramos. Muy bien. Entonces, mira, ve lo que hice. ¿Dónde está T? Sustituí lo que decía que vale T, que sería 2 kilogramos, que es la masa de P, por la aceleración. Voy a hacer una pausa para ver si se entendió. ¿Vieron lo que hice? Sustituí la fórmula 1 en la fórmula 2, porque ya yo sé que T vale la multiplicación de estos dos. ¿Hay dudas con respecto, mis amores? Al parecer no. Ok. Entonces, ahora si se dan cuenta, la fórmula pasó de tener 2 incógnitas, que era T y A tener una sola incógnita, que es la aceleración. Lo que voy a hacer ahora es agrupar todos los términos que tengan mi incógnita de un lado de la igualdad. ¿Cuáles son los que tienen la incógnita? Los 2 kilogramos por A y los 8 kilogramos por A. Entonces, esto está restando, va a pasar para el otro lado de la igualdad, a sumar. ¿Se dan cuenta lo que hice? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Si no entienden algo, díganme, para yo hacer la pausa. Bueno, Vamos bien entonces. Ahora, 8 kilogramos o 8A más 2A, ¿cuánto nos va a dar eso?
10. 10 kilogramos 10 por A. A. Y si se dan cuenta, caímos en lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Ya nos queda nuestra aceleración. Este 10 que está multiplicando va a pasar para el otro lado a dividir. Y si dividimos 80 entre 10, nos va a dar que la aceleración es 8 metros sobre segundo. ¿Se dan cuenta que nos dio el mismo resultado que el otro método? Sí. Entonces usted puede decidir Miss. si lo hace por sustitución o lo hace por reducción. Cualquiera de los dos métodos que más le acomode. ¿Bien? ¿Dudas hasta el momento, chiquillos? No. ¿Súper claro? No, Miss. Sí. ¿No? Como Sí. el agua. No, Miss, sí. Que primero preguntó algo y dije que no y después sí. Ah, ya, dale. Entonces les doy unos minutitos para que copien y avanzamos en la última incógnita. Disculpe, Dígame. ¿no nos sobraría una A? ¿Cómo? ¿No nos sobraría una A? ¿En dónde te sobraría, mi amor? En o sea, 8 kilogramos por A más 2 kilogramos por A. Acuérdate que eso es como que si la A es nuestra incógnita, por decir que como que estuvieras 2x más 8x. Se agrupa nuestra incógnita para que nos quede una sola y lo que hago es sumar entonces lo que acompaña esa incógnita. Sumar o restar dependiendo del signo. No me va a quedar 8A más A. Ya. ¿Ya? Gracias. Ok. La idea es que simplifiquemos para que nos quede una sola incógnita, que sería las A. Dos minutitos y avanzamos. ¿Estamos listos? No, Miss. Ok. Milen, ¿vamos claro con lo que se explicó? ¿Alguien tiene dudas? Por favor, es importante que las aclaremos de una vez y no se las lleven luego. ¿Milen? ¿Entendió seguro? Ok. Andrés, Miss. Ignacio, cuéntame. ¿Uno va a poder hacer el procedimiento que quiera? El que ¿O usted tiene que decida ser- o el que se sienta más cómodo. Si se dan cuenta, por los dos métodos llega al mismo resultado. Sí. Bueno, Miss, muchas gracias. Ok. Paula, María Paz, José Camus, Martina, cuéntenme. Bernie, Marcelo, Martina Espejo. ¿Todo claro? Sí, Miss, sí se entendió. Fabuloso. ¿Puedo avanzar? Sí, Miss. Ok, mira. Ya terminamos entonces con el cálculo de la aceleración. Ya tenemos dos métodos. Como les dije, usted elige el método que quiera. Voy con la incógnita C, que sería la tensión de la cuerda. Chicos, si es la misma cuerda, si usted calcula la tensión de P o calcula la tensión de Q, debe darle exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, les voy a preguntar antes de yo avanzar. Si me falta calcular la tensión, ¿cómo lo harían? Lo mismo que la que está en la fórmula. T es igual masa por la aceleración y la aceleración ya la tenemos. Fabuloso, estupendo. ¿Quién me habló? El Iván. Iván. Iván, estupendo. Me encanta.
Mira, ya tengo una fórmula aquí para calcular la tensión directo. La masa de P lo tenemos, que serán 2 kilogramos, y la aceleración ya la calculamos en la anterior. Entonces usted sustituye en C los 2 kilogramos por la aceleración, que eran 8 metros sobre segundos, y tiene que 2 por 8 da 16, es la tensión. Chicos, Iván eligió la fórmula número 1. Les voy a dejar eso como de tarea o si les da como curiosidad. Pero si él hubiese querido sustituir en la fórmula número 2 y despejar la tensión de esa fórmula, le va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, usted puede sustituir en la fórmula 1 o en la fórmula 2, porque el peso la tiene, la aceleración también la tiene y la masa también la tiene. Y al hacer esa sustitución, le va a dar el mismo resultado. Entonces, no importa si elige la 1 o la 2, va a llegar a lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso los dejo. Si tienen la curiosidad de verificar que es cierto, lo pueden hacer aparte. ¿Dudas ahora, mis niños y mis niñas? No. No. No, a mí ninguna. Ok. Entonces, el regalito del día de hoy, en respuesta a la buena disposición que han tenido, la participación, las notas que tuvimos en la evaluación anterior, yo les voy a dar una actividad. Esta actividad no va a ser obligatoria, es para quien quiera, donde les puedo permitir, va a ser un desafío, acumular 2 décimos para su próxima evaluación, ¿sí? Esto lo decide usted, si lo quiere aprovechar, bien, y si no, bueno, no es nada obligatorio como les dije. Este desafío, usted va a tener un periodo de 2 días aproximadamente, es decir, que inicia hoy lunes y finaliza el miércoles, pero voy a cambiar esta fecha, esta hora del miércoles, porque como estamos terminando casi a las 12, finaliza el miércoles a las 12, ¿ok? ¿En qué consiste este desafío? En resolver el siguiente ejercicio. Y este ejercicio usted no me lo va a mandar oído, no me lo va a mandar por WhatsApp, no me lo va a mandar por correo, usted simplemente va a adjuntar su desarrollo en el siguiente link. Igual ustedes tienen esta presentación y allí pueden acceder al link y pueden acceder al desafío, no es necesario que lo copien ahora. Entonces ya saben que tienen ese lapso y el que me entregue eso a través del formulario de Force está acumulando, obviamente si está correcto, les invito a que sea bien a conciencia, que lo hagan ustedes solitos para que demuestren a ver si se entendió o no se entendió la clase. Y si está súper correcto, tiene 2 décimos para la evaluación. ¿Se entiende Miss. esto? Díganme. Sí. Después de esta reunión va a mandar el PPT. Mi amor, el PPT lo envía a las 8 de la mañana. Está adjunto ya. en el correo que les envié. Ah, sí, aquí está. Perdón, Miss. Lo que voy a mandar después de esta reunión es la grabación de este video por si quieren repetir o revisar algo que se vio en la clase. Y para las personas que no pudieron conectar. ¿Ya? Bueno, Miss. Bueno, Miss. Entonces estamos listos por el día de hoy. Gracias por su participación y espero que tengan un excelente día. Igual si se les genera algún tipo de duda, me pueden preguntar. Lo que no voy a dar es resultados de esto porque supone que es un desafío. Pero si hay dudas, sí me pueden preguntar. ¿Bien? Bueno, Ya, Miss, Sí, muchas Miss. gracias. Igual que Gracias, tengan un lindo Miss. día. Cuídense. Cuídese. Ya, igual. Chao. Chao. Chao, chao.